Hola, hola, amigos, hoy estamos en un episodio de Ventanas Podcast, un ventanazo, vamos de ventanazo más hoy, porque las ventanas siempre son de diferentes perspectivas, una ventana más. Hoy estábamos analizando algo interesante, ahora que mencionas lo de ventanas, que como es mi ventana individual, tu ventana, desde la cual ves un tema. Lo interesante de la dinámica es que cuando yo veo que a través de tu ventana tú ves las cosas diferentes de como yo las veo, yo podría entrar en la sospecha de que a lo mejor mi ventana debe estar un poco sucia. Uh-huh. Entonces podría hacer el ejercicio de, bueno, vamos a pulir un poquito más este vidrio a ver si estoy siendo de verdad lo más objetivo posible. Entonces no se trata solamente que esta es mi ventana y se acabó, a mí no me importa lo que piense Álvaro, ni Mario, ni Ale, sino que en la dinámica tiene que ser siempre que estamos siempre aprendiendo, que puede ser que yo diga, necesito pulir bien mi ventana y ver parecido a como ve Álvaro a través de su ventana, porque me parece que está en lo correcto. Sí, y entonces aquí es donde entra, le estamos vendiendo un producto muy bueno para ventanas. Es un líquido. Rain-X. Úselo, ¿sabes? Saludos para Lubitemper, allá en Santana. Exactamente, Lubitemper, no se pierda. Ahí serán atendidos. Y en ese programa no hay conflicto de intereses. Si compra una casa con buenas ventanas, aquí el arquitecto. Una casa con buenas ventanas y buenos alquileres. Si necesita alquilar esa casa. Si necesita alquilar y comprar una casa, también. Como y necesita bendecir la casa, yo. Y yo en la noche hacemos la actividad social. Y todas las casas tienen ventanas. Exactamente. Opa, ¿qué vio que era? Ah, no, sí, por favor. Bueno, el tema de hoy es epigenética. Epigenética es un tema bastante interesante. Vamos a arrancar primero con don José, que va a explicar un poco su punto de vista y qué es epigenética, y después nosotros continuamos. Don José. Muy bien, esto está ahorita muy en boga, pero es bastante, no viejo, pero sí ya tiene su tiempo de que está transitando a través de los corredores de los psicólogos, digo yo. O sea, son los psicólogos y psiquiatras también los que están explorando un nuevo acercamiento hacia sus pacientes a través de lo que se llama la neurociencia y la epigenética. La neurociencia ha avanzado mucho, que es cómo se relacionan las conexiones de las neuronas en nuestro cerebro, cómo se afectan a través de los traumas, y la epigenética lo que está estudiando es cómo se transmite de una generación a otra a través de los genes, del ADN, cómo se transmite los efectos y las consecuencias de los traumas sobre las nuevas generaciones. Eso quiere decir que, según estudia la epigenética, que ya está haciendo estudios en seres humanos, porque para poder estudiar cómo afecta un trauma los genes de una generación a otra, pues se necesitan unas 3-4 generaciones, y esos son demasiados años como para decir vamos a esperarnos para ir a ver hasta allá la 4ª generación cómo le va. Así que han hecho estudios en ratas, porque las ratas, un 99% de los genes de las ratas son parecidos a los del ser humano. O sea que todos tenemos 99% de ratas en nosotros. Ok. Por eso algunos más. Por eso el personaje de Splinter en las Tortugas Ninja es tan rata. Ok, entonces la carga genética se hereda, obviamente, pero la carga genética antes se creía que ya estaba fija, pero se ha descubierto que no, que es algo moldeable y puede sufrir nuevas cargas. El asunto está en que las mujeres en sus ovarios, la mujer nace con todos los ovarios que necesita, y entonces ya está con toda la carga genética casi que incambiable. El masculino, a través de los espermatozoides, también transmite carga genética, pero no sé si decir desventaja o ventaja, pero el asunto es que los espermatozoides mueren cada cuánto y se están siempre renovando, o sea que los nuevos
espermatozoides pueden sufrir nuevas cargas, lo cual puede ser que un trauma que ya ha sido superado no quede registrado en el ADN de un masculino para pasarlo a la siguiente generación. Pero puesto que las mujeres tienen todos los ovarios, ya tienen toda la carga genética, y en esa carga genética a lo mejor está registrado un trauma muy difícil vivido en la infancia de esa mujer o en la madre de aquella mujer, y entonces va pasando de una generación a otra esa carga de ese trauma. Lo que han descubierto es que en determinado punto o momento de la vida del ser humano, a veces se activan conductas o comportamientos que no tienen como explicación. Y la única explicación que han encontrado es que había una carga genética allí que se activó más o menos quizás en el mismo momento, época o edad de la persona en que se sufrió el trauma por los abuelos. Entonces eso se va pasando de una generación a otra y afecta. Y lo que están haciendo los psicólogos y psiquiatras es ayudar a los pacientes a descubrir en sus generaciones pasadas qué traumas hubieron, que esa persona ha heredado y que está afectando su comportamiento, para ayudarle a superar ese trauma, porque hay personas que están alarmadas de que de repente sobre la nada empezaron a experimentar pánico, un insomnio, una conducta que no tiene raciocinio, digamos, una razón lógica, es decir, ¿por qué hago esto siempre? ¿Por qué actúo siempre de esta manera? ¿Por qué cuando me tocan tal tema, cuando me tocan tal persona o algo, yo reacciono siempre de la misma manera, incontrolado? Entonces la epigenética trata de ayudar a la persona en ese sentido. Ahora, el grave peligro ahora es que esta gente ha creado un instituto que se llama Constelaciones Familiares, que trata de estudiar justamente, por ello los psicólogos que han estado haciendo estos estudios, sobre todo el escritor de un libro muy famoso que anda ahí dando vueltas, ¿verdad? Este dolor no es mío, y hay mucha gente que va y lo compra, lo lee y ya se cree psicólogo, se cree psiquiatra, y se agarran por ahí de este instituto de constelaciones familiares y están haciendo negocio. Y también hay cuestiones muy espirituales, muy peligrosas que están practicando algunos que yo llamo charlatanes, porque ya no son psicólogos serios, que a ver, una de las maneras en que están tratando los problemas de los traumas heredados es a través muchas veces de la dinámica grupal, ¿verdad? Ventilar un problema a través de un grupo, y que un grupo hace como un teatro o ejemplifica una escena o algo que puede ser traumático, y eso ayuda. Pero hay gente que ahorita están haciendo unos grupos que llaman constelaciones familiares, y la gente va y por ahí aparece el charlatán que le pregunta a los pacientes, ahí en un grupo de 20, 30 personas, imagínense, que qué quiere constelar hoy. Entonces la persona, me han contado que hay personas que han dicho, yo quiero constelar porque me va mal en la lotería. Y entonces empiezan a hacer todo un cuadro de cosas ahí, y parece que me han contado de gente que parece que practican hasta adivinación en estas reuniones. Así que tengan mucho cuidado con esto de constelaciones familiares, no se vaya así de bruces. Ciertamente la ciencia ha avanzado mucho y tenemos que prestar atención a cómo heredamos de una generación a otra traumas. Ok, muchas gracias. Ok, entonces ya están totalmente advertidos. Nos vemos. Creo que definitivamente la constelación está hecha, no hay nada que decir. Hay gente que no va a entender, digamos, qué significa epigenética, digamos. ¿Qué significa allá, detrás de cámara. ¿Usted qué significa? La señora del plural no ha entendido. Y yo, ¿qué es epigenética? No, la señora del mercado. La señora del mercado no ha entendido. Cállate. ¿Qué es epigenética? Usted sabe. No, yo estoy preguntando, yo no sé. Yo no sé. O sea, toda esta explicación, man, qué frustrante. No, pero usted dijo que usted lo leyó ahora, ¿no es cierto? O sea, yo traté de informarme. Significaba la palabra. Significaba la palabra, digamos, la palabra, entonces ya uno puede como descifrar. Lo que cae sobre los genes. Sobre. Lo que cae sobre los genes. Como lo que usted decía de traumas, digamos. Exacto. Eso lo digamos, por ejemplo, como el término que se usa mucho en iglesias ahorita de cadenas.
cadenas de maldición. Sí, que llaman. por ahí va hasta la gente. Al no encontrar muchas veces explicaciones, nos vamos por términos espirituales, ¿verdad? La iglesia muchas veces opta por esos términos para no darle crédito a la ciencia y su capacidad de estudiar la mente del ser humano y qué es lo que pasa. Y entonces nos vamos por hablar de cadenas espirituales, y entonces que hay que romper cadenas, y más o menos trata sobre lo mismo, ¿verdad? Que hay una herencia genética que está allí, pero la epigenética habla de una ciencia, es decir, hay una carga genética que pasa de una generación a otra, no una cuestión espiritual que pasa de una generación a otra. O sea, el hilo conductor no es no es espiritual, sino que es más bien más físico, más carnal. Lo que pasa es que la iglesia tiene la manía de espiritualizar todas las cosas, ¿verdad? Cuando el ser humano, desde el punto de vista de la teología del Antiguo Testamento, el ser humano es integral. No hay una cuestión que uno puede decir, bueno, es que la parte espiritual del ser humano y la parte carnal del ser humano. No, en la teología hebrea, judía, que hereda el cristianismo, somos un ser integral que se compone de alma, espíritu y cuerpo. Sí. Pero no se pueden dividir como departamentos, decir que esto afectó a la parte espiritual. Sí. No, te afecta totalmente en todo tu ser. Sí, pero bueno, ahorita estamos, haciendo una broma en cuanto a algo que es muy serio, de hecho, porque definitivamente hay denominaciones, sobre todo, que hacen congresos donde sientan a una persona y entonces comienzan a que se haga como un niño, ¿verdad? O como una niña, para comenzar a ver, porque ven que lo que tenga, para poder sacar lo que tiene espiritualmente esa persona que lo esté atormentando a través de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, de hecho, de un lado y del otro, porque entonces, como vos decís, ya entonces nos metemos personas que no conocen del tema, sientan a una persona y se les comienza a decir un montón de cosas para que esa persona saque ese temor, por decirle algo, pero de una manera no adecuada. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no pueda hacer la obra de sanidad en nuestras mentes, pero sí tenemos que ser muy conscientes de que podemos afectar positivamente o negativamente sobre alguna persona si no estamos conscientes nosotros de que lo que estamos haciendo es realmente bien y que estamos de acuerdo de que Dios es el que está actuando en ese momento. Entonces, todos estos estudios que ahorita están saliendo y que ya comenzamos a descubrir un montón de cosas, entonces tenemos que estar atentos para que nosotros como individuos podamos desarrollar esto en otras personas de una manera sana, ¿verdad? Hay algo importante, y creo que lo vamos ahorita en el segundo bloque, pero por ejemplo usted, ¿verdad? Tiene el apellido de su mamá, ¿verdad? Sí. Y a mí siempre me ha llamado mucha atención eso, porque hay un tema ahí sobre conocer al papá, ¿verdad? Es correcto. Donde no conoce al papá, no sabe de qué se murió, ni no sabe familia, de enfermedades, ni nada más, ni la familia, ni... Entonces, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención y me interesa saber de parte de papi, porque no sabemos nada que hubo de su abuelo, de la mitad de la otra parte. ¿Perdón? De su abuelo, digamos. Ni abuelo ni bisabuelo, porque es 4 generaciones, por así decirlo. Sí. La epigenética como tal viene heredando un montón de cosas, entonces yo no sé qué puede hasta pasar. Hasta 4 generaciones, hasta bisnietos. O podría entender tal vez algunas cosas de hoy en día mías, tal vez, ¿verdad? Exactamente. O de él. Entonces creo que es interesantísimo poder investigar y encontrar ese tipo de cosas, porque lo que sabemos es muy poco sobre el papá de mi papá o nada. Sí. Entonces creo que es muy interesante poder rastrearlo. Vamos a ver este video para que quede un poquito. No es que don José no explicó bien, don José explicó bastante bien, pero vamos a ver un poquito más sobre la epigenética. Si le pagamos a una persona ya profesional. Invitemos a alguien que sepa. Hagamos este video. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN.
Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas, que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Ok, estábamos conversando mientras estábamos con este video sobre unos versículos que salen en varios artículos que vimos en internet, en YouTube, en algunos datos, y conversábamos sobre si realmente se puede utilizar o no. Uno de esos versículos es Éxodo 20, que dice: no te postrarás ante ellos ni rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga en sus hijos, nietos y bisnietos la maldad de los padres que me aborrecen. Ese sería el primero. Entonces, aquí se habla sobre que digamos, en este término lo están utilizando, que la epigenética se castiga en sus hijos, nietos, bisnietos, la maldad de los padres que me aborrecen. Y en Ezequiel habla sobre que no es solamente el castigo, que no hay culpa sobre ellos, o sea, sí tienen responsabilidad en eso, pero en Ezequiel dice que la culpa no la llevan, que eso es, la persona que peque morirá, el hijo no cargará con la culpa del padre, ni este cargará con la culpa del hijo. La persona honrada será tratada como honrada y la persona malvada será responsable de su maldad. Okay. Hay una regla de interpretación que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que cualquier pasaje que yo voy a interpretar o estudiar, siempre tengo que estudiarla en el contexto de toda la Biblia, porque habrá otros pasajes que me van a ayudar a clarificar eso. Al leer estos dos, te puedes dar cuenta que no es justo, no sería justo, no le haríamos justicia al texto bíblico
utilizando esos versículos para hablar de la epigenética, porque la epigenética habla de cómo se transmite y se heredan traumas, ¿verdad? No la culpa de pecados. Y lo que está muy claramente en Éxodo y en el pasaje de Ezequiel que leíste es que se transmite y que Dios va a castigar a las generaciones hasta la cuarta generación por el pecado de sus padres, por el pecado, no que estos están heredando los traumas. No los traumas, están heredando traumas, pero no están heredando, digamos, el pecado. No están heredando el pecado, porque cada individuo va a ser juzgado por su individualidad, porque puede decir no a una mala acción, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que en la carga genética no tenga yo inclinación hacia repetir los mismos pecados de mi padre. Pero si usted lee en Éxodo, en ese 20, el versículo que sigue dice, y bendigo también a los que se portan bien. Es decir, Dios está diciendo, yo voy a castigar hasta la cuarta generación, pero también voy a bendecir hasta la cuarta generación de los que se portan bien. Entonces quiere decir que lo que se está transmitiendo ahí son la culpa y las consecuencias de los pecados de mis padres. Ahora la pregunta es... Perdón, y como dice José Sierra, dice, pero con los que me aman y guardan mis mandamientos, soy misericordioso por 1000 generaciones. Entonces ahí está la cura. Sí, luego él mismo, hay otro pasaje que no recuerdo ahorita, en el que Dios mismo dice que ya no castigaré a los hijos por los pecados de sus padres. Después de esa. Sí, después de eso. Okay. Pero entonces sí vamos arrastrando ciertas conductas o patrones, pecados de nuestros papás. Sí, es epigenética. Sí, pero es que no es la epigenética de los pecados, no son pecados lo que se pasa. No, salgámonos de los pecados. Sálgase de la vida. Porque cada individuo carga con su pecado, ya estamos claros en eso. Sí. Pero, entonces sí es epigenética. Sí, no lo que está allí. Dice que castiga la maldad, así dice. Por eso es la maldad. La epigenética es que usted se está heredando los traumas y condiciones de sus padres, de sus abuelos. En sus genes está una carga de un trauma no manejado, ¿verdad? Que usted manejó quizás tratando de obviar aquello, no confrontando ese problema, esa dificultad, y entonces los hijos comienzan a reaccionar de la misma manera, que cuando enfrentan ese tipo de dificultades, sí, las obvian, no quieren enfrentarlas, o sea, repiten los comportamientos. ¿Y por qué? Pero entonces podría llamarse maldición, eso sí. No, para mí no. O sea, les voy a poner dos ejemplos. Sí, maldición viene de la palabra maldad. Voy a poner dos ejemplos que están en ese libro, de ese dolor no es mío. Ellos dicen, por ejemplo, que hay un individuo que al cumplir 19 años comienza a experimentar insomnio. 3 de la mañana, ya no puede dormir, vuelta para allá, vuelta para acá. Se vuelve una cosa difícil, que ya el insomnio, ¿verdad?, es seguido, o sea, ya no es que se despierta en la madrugada y no puede dormir, sino que tiene insomnio, no puede dormir, pero que además experimenta algo totalmente extraño, que es un frío indescriptible que no puede explicar, y que se pone doble pijama, se echa 3 edredones encima y está ahí muerto de frío y no puede. Entonces el insomnio y todo eso llega a afectar su estado físico emocional al punto de que pierde el trabajo, tiene graves problemas y está pensando en quitarse la vida. Entonces acude al psicólogo, el psicólogo que va en esa rama de la epigenética, de la neurociencia, comienza a escuchar, porque ellos ponen mucha atención al lenguaje que usa la persona, y entonces comienza a decir, bueno, vamos a estudiar generaciones pasadas si alguien se comportó de esa manera o algo pasó. Y descubren que un tío de ese muchacho, hermano de su mamá, a los 19 años trabajaba como electricista de la compañía eléctrica en Canadá, va y atiende, parece que no sé si fue una emergencia o algo así, y terminando el trabajo, hay nieve, está en invierno, y camina, se descompensa y cae boca abajo sobre la nieve y muere allí de hipotermia, a los 19 años. Fue tan traumático, tan difícil, que la familia se cerró y olvidó aquello y nunca más quiso hablar de ese asunto. Y entonces los sobrinos del muchacho y los hijos y nietos de las señoras no sabían que eso había sucedido, porque nunca más se volvió a hablar. Y entonces, qué curioso que a los mismos 19 años el muchacho comienza a experimentar ese insomnio, ese pánico y ese frío indescriptible. Entonces comienzan a tratarlo por ahí. Otra es otra muchacha, también joven, que se acerca y le dice que ya está obstinada, que se va a quitar la vida, que para su cumpleaños piensa quitarse la vida,
La psicóloga le pregunta cómo piensa quitarse la vida y ella dice, me voy a morir evaporada. Entonces, claro, la psicóloga reacciona y dice, ¿cómo evaporada? Explícame un poco más qué es eso de morir evaporada. Dice, bueno, es que mi hermano trabaja en una metalúrgica y yo he visto los hornos y voy a ir a tirarme en uno de esos hornos. O sea, ni siquiera voy a llegar a tocar el horno, o sea, la temperatura es tal que bajando se va a evaporar. Y entonces, qué curioso. Entonces comienzan a estudiar generaciones atrás a ver qué ha pasado y resulta que su abuela era una sobreviviente del Holocausto, que toda su familia había muerto en los hornos de los nazis en Auschwitz. Ella carga una gran culpa, se siente culpable de por qué solo ella sobrevive, que a todos los matan menos a ella. Entonces se siente como, carga una culpabilidad extraña. Eso carga sus genes y eso pasa a la hija y la hija se lo pasa a esta muchacha. Entonces la muchacha igual llega a una época, un momento que no sabe explicar por qué se siente así, extrañamente, ¿verdad? Y desea morir evaporada. Entonces eso es lo que por ahí es donde va la genética, tratando de ver qué traumas se han heredado, están presentes en nuestros genes y activan comportamientos extraños en nosotros. Sí, pero entonces, por eso, aquí lo que estamos tratando es de poner en tapete una situación que se está dando científicamente en nuestro tiempo, que aquí en este momento no lo vamos a resolver, porque es cuestión de mucho estudio, pero sí lo vamos a dejar a ustedes con una inquietud de estudiar más sobre esto, porque por lo menos ahorita a mí en mi mente viene una pregunta. Entonces todo eso son cargas, porque yo las veo negativas, y entonces eso mismo no puede ser positivo, pregunto. Sí, claro, por eso sobre todo, como estábamos diciendo, que ellos dicen que como los hombres tienen espermatozoides que se renuevan, los hombres tienen mayor oportunidad de modificar la carga genética en los espermatozoides y transmitir a sus nuevas generaciones una carga diferente a la heredada quizás él de su madre o a través de los ovarios. Entonces puede transmitir cosas diferentes, porque se ha descubierto, bueno, antes se pensaba que un niño a los 12 años ya tenía su cerebro completamente ya desarrollado y madurado y no había manera de cambiar el cerebro de un ser humano. Hoy la neurociencia dice no, el cerebro sigue siendo moldeable toda la vida, siempre hay oportunidad. Se puede cambiar la genética. Puede cambiarse, transformarse las conexiones neuronales. Entonces, descubriendo cuál es el trauma, trauma, con la nutrigenética también, con la nutrición, todo lo que se come. Descubriendo cuál es la carga genética que está produciendo el trauma allí, modificar ese comportamiento con nuevo pensamiento, nueva manera de abordar el pánico, el sentimiento, lo que está pasando, con terapia, y entonces cambias tu carga genética para pasarle a las siguientes generaciones algo sí. Totalmente. Ahora, ya es algo científico, no es como... Sí, como antes, que nada más era como de hablar de casualidades. Falta mucho estudio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema, pero sobre todo mi alarma ahora es, por favor, si usted está asistiendo a estas cuestiones de constelaciones familiares y lo que tiene es un charlatán ahí manipulándolo a sacarle dinero en cada sesión, mejor sálgase de allí lo más pronto posible. Sí. Ahora, Romanos 12:12 es que dice que renovemos nuestra mente. Exacto. Entonces ahí está el pasaje bíblico donde cierra, por lo menos para mí, el sentido de que definitivamente Dios puede hacer cambios en nuestra mente, de las cosas negativas a cosas positivas, ¿me explico? Y que sí tenemos que trabajarlo, y curiosamente están diciendo que es el hombre, ¿verdad? O sea, muy interesante, ¿verdad? Que el hombre es el cabeza de familia, el hombre es el que lleva el liderazgo, especialmente en lo espiritual. Entonces, para mí, ya va cerrando todo un ciclo, ¿verdad? Que nosotros como hombres somos responsables. Bueno, yo con mis 3 hijos, con mis nietos, pienso que todavía hay una responsabilidad de parte mía con mi familia y con el ambiente donde yo estoy, de ir quitando, cosas negativas y ir trabajando en las cosas que Dios quiere que nosotros trabajemos, empezando por mí, por supuesto, ¿verdad? Porque si no estamos mal, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. Igual la genética también lee de dónde viene el problema, ¿verdad? Si viene de la mamá o del papá. Siempre ahí va a decir y cuando hubo un cambio. Yo diría lo siguiente, Álvaro, que usted tiene que, o sea, lo que quisiera yo con el programa también de hoy es que la gente pueda decir, bueno, tengo que poner un poquito más de atención
ahora puedo poner un poquito más de atención a ciertos comportamientos que tengo que no le encuentro tal vez lógica o una explicación, o yo puedo observar en mis hijos algún comportamiento que no tiene explicación, ¿verdad? Extraño, un pánico sobre algo que... Adicciones tal vez. Adicciones, cosas, ¿verdad? Entonces la cuestión es darme cuenta que a lo mejor podría haber algo heredado. Entonces visitar un psicólogo, yo digo, ojalá un psicólogo cristiano, que sea serio, para que me aborden el tema, si quieren entrar por el lado de la epigenética o lo que sea, pero que sea serio, porque el cristiano, el psicólogo cristiano sí puede identificar en X momento y decir, esto va más allá de algo epigenético, aquí hay algo espiritual, ¿verdad? Porque sí puede darse que haya algo espiritual, que haya un ente espiritual, demonio, como lo quieras llamar, un espíritu maligno que está aprovechándose de una situación acá para provocar problemas. Eso va al versículo de Gálatas que tengo aquí, dice, no se hagan ilusiones de Dios. Dios no se burla de nadie. Dice, lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará, ¿verdad? Básicamente es que las acciones de cada uno va a dar consecuencias sobre lo que uno viva o haga. Pero, ¿qué versículo podríamos dar para poder tal vez, no sé, enfocar un poco la epigenética dentro de este podcast? Bueno, no sé, estoy muy bateadora, pero cuando ya uno encuentre a Cristo, y una criatura es que uno vuelve a nacer, y tiene que haber una nueva transformación. Uno, yo sé, yo tengo muchas cosas con ese batazo. Por ejemplo, yo tengo muchas cosas malas, ¿verdad? Actitudes. Y mi mamá me dice, es igual a su tata, y yo a mi tata no lo conocí, ¿verdad? Curiosamente, todo lo malo de mi tata, las partes buenas de ella es muy selectiva en la epigenética. Pero qué interesante eso, ¿verdad? De verdad, comportamientos, actitudes, herencias del papá que tal vez uno no conoce, ni aprendió nada de él, ¿verdad? Entonces eso yo tuve un padre muy difícil, con el que tuve muchísimas dificultades, sobre todo en la adolescencia y ya entrando en la época de convertirme en adulto. Y yo recuerdo un confrontamiento que tuve con mi padre, bravo, ¿verdad? Nunca nos fuimos a los puños, pero sí nos fuimos a las palabras, ¿verdad? Muy serio. Y yo todo enojado me volví, lo miré a los ojos y lo señalé con el dedo y le dije, yo jamás seré como usted, ¿verdad? Ahí murió en la discusión. Pasan los años, me caso, comienzan los problemas y las dificultades porque me comienzo a comportar con mi esposa igual como se comportaba mi papá con mi mamá, epigenética. Y entonces, pero no tiene que ver, en una dificultad, en un pleito con mi esposa se vuelve y me dice, sos igual que tu tata. Ay, papá, me dio en lo más íntimo de mi ser, lo que yo había jurado que nunca iba a hacer. Entonces estoy teniendo comportamientos que no puedo explicar. Pero es que ahí es donde yo me confundo un toque, porque una cosa sería epigenética y otra tal vez sería modelaje o hábitos. No, es porque que usted aprendió algo, un comportamiento de su papá porque se lo vio, pero cuando no lo vieron... No tanto de eso, pero cuando no lo vieron... Sí debe haber algo de la epigenética allí, no solamente es modelaje, porque está en el carácter, está en la manera en que reacciono a las mismas cosas. Y yo me puse entonces a investigar un poquito, ¿verdad? Entonces yo me voy a ver cómo fue mi abuela, cómo fue mi abuelo, cómo fueron mis tíos, qué problemas vi en mis tíos, casi todos con el mismo detonante, el mismo problema, la misma dificultad, y la veo heredándose. Entonces está presente en mí, se la puedo pasar a mis hijos en su carácter, en su manera de ser, pero soy una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas serán hechas nuevas. ¿A través de qué? La transformación de mi mente. Pablo dice, si hay algo bueno, algo agradable, algo en eso pensar. Entonces ocupar de una transformación mental para que yo le pueda pasar ahora a mis hijos un modelaje diferente, pero también una carga genética diferente. Y que mis hijos también se la puedan pasar a los nietos. Y la alimentación, el ejercicio, las adicciones, el comportamiento, todo como tal. Luego alcanzar la conciencia, ¿verdad? Decir, ok, sí, mi esposa me despertó, estás igual que tu tata, me despertó totalmente, entonces tengo un problema.
Sí. Y necesito, y fui a buscar a mi pastor, y me está pasando así. Y lo primero que mi pastor me dijo fue sorprendente, porque si él supiera mucho, me dice, pues usted ya perdonó a su papá. Sí. Oye, ahorita que estás hablando de eso, vos que estás hablando rápidamente, bueno, no tengo mucho tiempo, pero pienso que Dios me lo puso ahorita en la mente. Yo tengo 4 hermanos, ¿verdad? La primera es mi hermana mayor y tengo 3 hermanos. 2 somos muy parecidos y 2 nos parecemos mucho y 2 se parecen mucho. Pero somos 3 hombres. Y los 3 hombres, digámosle así, el temperamento es de choque, ¿verdad? Es de confrontar. De confrontar, exactamente, ¿verdad? Yo tengo mucho eso. El asunto es que Dios a mí me ha moldeado en el sentido de que por qué confronto y cómo confronto, ¿verdad? Que es lo que vos estabas hablando ahora, ¿verdad? Y como dice Álvaro, yo nunca tuve información porque mi mamá, bueno, yo la amo mucho. Ella ya no está conmigo, ya pasó de la presencia de Dios, pero ella nunca, en los tiempos que yo recuerdo, que en los 60 y algo de años que yo estuve con ella, nunca me dijo, mira, es que vos sepas que tú tratas. No, a ella ninguno. Yo sí pienso que ella sí veía el comportamiento de los 4 y sí sabía. Pero entonces ella hacía como una especie de árbitro, que nos hizo mucho daño, de hecho. Entonces ella decía, no, tranquilo, pienso que ella sí conocía, porque también conocía a los hermanos de él. Entonces es muy interesante porque de los 3, yo soy el diferente de los 3, ¿me explico? Los 4 somos, mi mamá nos sacó adelante, somos hombres que aportamos al país bien y todos pensionados ya en instituciones donde dimos todo lo de nosotros, pero en el carácter y en la confrontación totalmente complicados, ¿verdad? Así me llamo yo, de hecho, ¿verdad? Yo si yo no fuera creyente, hijo de Dios, yo sería muy complicado. Por ejemplo, nosotros venimos así de vino y ustedes no, voy a venir de crítico. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Quería que yo viniera bien? No, señor. Sí. Bueno, amigos, ahora entendí. Esperamos que les haya gustado el tema de hoy. Si quieren saber más, por favor escríbanos, compartan este episodio y los esperamos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego.